¿Sabías que en sus últimos días el Papa Francisco reveló un secreto sobre Jesús que podría transformar tu manera de entender la fe? La Biblia nos recuerda en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta afirmación nos señala que no todo está a simple vista y que algunas verdades reveladas en el momento preciso tienen el poder de liberarnos y acercarnos más a Dios. Hoy profundizaremos en lo que el Papa Francisco compartió sobre Jesús antes de partir. Una revelación que no solo sorprenderá tu mente, sino que también tocará profundamente tu espíritu. Te mostraremos cómo esta verdad se conecta con las enseñanzas eternas de las Escrituras y cómo puede iluminar tu vida espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el peso que tienen las últimas palabras que una persona comparte antes de partir de este mundo? Las palabras finales tienen una fuerza especial porque surgen del alma sin máscaras ni adornos. Y cuando se trata de un líder espiritual como el Papa Francisco, cada frase adquiere un eco que trasciende el tiempo. En Juan 14:6, Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta afirmación no solo nos revela la identidad de Jesús, sino que también nos recuerda que cada verdad descubierta acerca de Él nos acerca más a Dios. Hoy vamos a sumergirnos en el momento en que el Papa Francisco, en sus últimos días de vida, compartió una revelación sobre Jesús que pocos esperaban, una revelación que, si la entiendes, puede transformar radicalmente tu fe y tu relación con Dios. En aquellos días finales, cuando su cuerpo ya estaba debilitado, pero su espíritu permanecía firme, el Papa Francisco pidió algo inusual. No quiso discursos ceremoniales ni largas oraciones públicas. Pidió silencio. Un silencio que no era vacío, sino lleno de expectación y reverencia. En ese ambiente íntimo, sus asistentes más cercanos fueron testigos de algo que no se limitaba a palabras, sino que emanaba de una profunda convicción, una certeza que solo puede venir de quien ha caminado toda su vida al lado de Cristo. Con la serenidad que caracteriza a los santos, el Papa Francisco dejó escapar palabras que resonaron como un eco de los evangelios, recordando las verdades más profundas sobre quién es realmente Jesús y cuál es su deseo para la humanidad. No fue una revelación que hablara de secretos místicos ni de nuevas doctrinas. Fue algo mucho más poderoso y necesario. Habló de la verdadera naturaleza de Jesús como aquel que no vino a condenar sino a salvar, como aquel que no vino a imponer cargas sino a levantar corazones cansados, como aquel que, siendo el Hijo de Dios, no se aferró a su divinidad, sino que se humilló haciéndose uno de nosotros, tal como lo describe Filipenses 2:6-8. Quien, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estas palabras no eran nuevas, pero pronunciadas en ese contexto, en el umbral entre la vida y la eternidad, cobraban un poder distinto. El Papa Francisco quiso recordarnos que a veces la fe que predicamos se desvía en teologías complejas, en estructuras religiosas rígidas, en reglas que ahogan el espíritu y olvidan la esencia viva del Evangelio. La esencia que se encuentra en una persona, no en un sistema. La esencia que es Jesús mismo y que solo puede ser conocida de verdad cuando nuestro corazón se rinde ante Él. Imagina ese momento el sucesor de Pedro, el pastor de millones de almas en la tierra, no enfocando sus últimas fuerzas en grandes tratados doctrinales ni en defensas institucionales, sino en una sencilla verdad que Jesús es accesible, cercano, lleno de ternura hacia el pecador, como lo expresó con tanto amor en Mateo 11:28-30. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana.
Esta revelación no debería sorprendernos y sin embargo, en el trajín de nuestras ocupaciones religiosas, en el peso de nuestras expectativas sobre lo que Dios debería hacer por nosotros o exigirnos, a veces olvidamos la sencillez radical del Evangelio. Olvidamos que Jesús se encuentra más fácilmente en el corazón, que se rinde en humildad, que en la mente que se enreda en argumentos. Olvidamos que más que templos imponentes o ceremonias solemnes, Jesús busca corazones contritos y abiertos. Salmo 51:17 nos lo recuerda: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No es casualidad que el Papa Francisco eligiera este mensaje como su testamento espiritual. Es que él entendía que la batalla principal del creyente no está afuera, luchando contra enemigos visibles, sino adentro en el corazón, en ese lugar secreto donde Dios y el hombre se encuentran en silencio y donde se decide si abrazamos a Cristo como nuestro Salvador personal o si nos limitamos a saber de Él sin conocerlo de verdad. Como escribió el apóstol Pablo en Filipenses 3:8-10, más aún considero que todo es pérdida, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Quiero conocer a Cristo, experimentar el poder de su resurrección y participar en sus sufrimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. La atmósfera en torno a las palabras del Papa era densa de amor y de esperanza. No hubo temor en sus ojos ni angustia en su voz, solo una certeza firme y luminosa. La certeza de que el verdadero conocimiento de Jesús no nos aleja del mundo real, sino que nos impulsa a amar más profundamente, a servir con mayor entrega, a ver en cada ser humano el rostro de Dios mismo, como nos lo enseña Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto, os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este testimonio final también nos confronta, porque nos obliga a preguntarnos si nuestra vida refleja realmente el rostro de Cristo, si nuestras acciones cotidianas hablan de un Jesús que salva, que sana, que acoge, que transforma, o si tal vez sin darnos cuenta hemos adoptado una fe fría, distante y ritualista. Una fe que Jesús mismo condenó cuando habló a los fariseos en Mateo 23:27-28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El Papa Francisco no pronunció esas últimas palabras para sumar admiradores ni para recibir aplausos. Sabía que el camino del Evangelio es un camino estrecho que exige conversión diaria, entrega radical y amor incondicional, como enseñó Jesús en Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él entendía que abrazar esta verdad es abrazar también la cruz, pero una cruz que no destruye, sino que da vida, una cruz que nos lleva a la verdadera libertad. En esos instantes finales, cuando el velo entre el cielo y la tierra parecía más delgado que nunca, el Papa Francisco no habló como un teólogo académico ni como un líder político, habló como un hijo de Dios que había aprendido a confiar en el corazón de Jesús, como un niño confía en los brazos de su padre, como nos invita Jesús mismo en Mateo 18:3-4, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Tal vez la mayor lección que dejó con sus palabras finales es que el cristianismo no es un conjunto de normas que seguir ni un código moral que exhibir ante los demás.
El cristianismo es un encuentro real y transformador con una persona viva, Jesucristo. Un encuentro que nos cambia desde dentro, que nos libera del miedo y que nos impulsa a vivir amando como Él amó. Cuando meditamos en las palabras del Papa Francisco, no podemos evitar recordar aquella escena conmovedora en el Evangelio de Juan, donde Jesús resucitado se encuentra con Pedro junto al lago y le pregunta 3 veces: ¿me amas? Juan 21, 15, 17. En cada respuesta, Pedro no ofrece una defensa doctrinal ni una promesa de obediencia perfecta. Simplemente dice: Señor, tú sabes que te amo. Esa es la esencia de la fe que el Papa quiso recordarnos. No una fe basada en perfecciones humanas, sino una fe que brota del amor sincero hacia Cristo. Hoy esa misma invitación resuena para ti. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán lejos sientas que estás de Dios, su amor sigue tendiéndote la mano, esperando que como Pedro puedas decirle desde lo profundo de tu ser: Señor, tú sabes que te amo. No se trata de un amor perfecto, sino de un amor dispuesto, de un corazón que, aunque herido, se niega a dejar de amar y a dejar de confiar. El legado de esas últimas palabras del Papa Francisco no es un monumento de piedra ni un documento para ser archivado en bibliotecas. Es un llamado vivo, urgente, ardiente, a que cada uno de nosotros redescubra la belleza de seguir a Jesús, no con una fe tibia o de apariencia, sino con una entrega real y total, como lo expresó el propio Cristo en Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la oportunidad de responder, no mañana, no en un futuro incierto, sino hoy mismo, abrirle de par en par las puertas del corazón a Jesús. Permitir que su ternura, su compasión y su verdad nos transformen desde adentro, porque como dice 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Que las palabras finales del Papa Francisco sean para ti no solo una historia que escuchar, sino un fuego que encienda tu alma. Un recordatorio de que en Jesús encontramos el camino que lleva a la vida, el amigo que no falla, el Salvador que nunca abandona, y el Señor que te llama hoy por tu nombre para caminar a su lado en amor y en verdad. Cuando pensamos en Jesús, muchas veces lo imaginamos revestido únicamente de su divinidad, rodeado de gloria eterna, sentado a la diestra del Padre. Y aunque esta visión es verdadera, a menudo olvidamos una dimensión que es igualmente esencial para nuestra fe: su humanidad profunda, tangible, real. El Papa Francisco en sus últimos días nos llevó a meditar en este misterio sublime, recordándonos que Jesús no se limitó a aparecer como hombre, sino que realmente se hizo hombre. Caminó entre nosotros, sintió hambre, sed, cansancio, lágrimas y alegría, como cualquiera de nosotros. Y en esta humanidad perfecta encontramos no solo consuelo, sino también un llamado urgente a vivir nuestra fe de manera encarnada, auténtica y plena. En Hebreos 4:15 se nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este versículo revela una verdad que transforma nuestro entendimiento de Dios. Jesús no se limitó a observar nuestras luchas desde la distancia. Él mismo vivió cada emoción, cada desafío, cada prueba que acompaña la existencia humana. Fue niño, adolescente, adulto. Trabajó con sus manos, soportó la incomprensión de su entorno, la traición de los amigos, la injusticia de los hombres y la burla de quienes no pudieron ver en él al Mesías. Esta humanidad no fue un simple disfraz, fue una elección consciente y amorosa para acercarse a nosotros, para redimirnos desde adentro, para enseñarnos que la santidad no está reservada a los ángeles, sino que puede y debe vivirse aquí, en medio del polvo del camino, en medio del dolor,
y las contradicciones diarias, como dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta encarnación del verbo es el centro del cristianismo, y comprenderla es vital para caminar en la verdad. Cuando el Papa Francisco habló de Jesús en sus últimos días, no se refirió a doctrinas abstractas ni a teorías lejanas. Habló de la carne sufriente del Verbo de Dios, del Dios que llora ante la tumba de un amigo, como en Juan 11:35, donde simplemente dice: Jesús lloró. En estas dos palabras se encierra un océano de consuelo para cada alma atribulada. Jesús llora porque ama, porque siente, porque es uno con nuestro dolor, porque no es indiferente a nuestras lágrimas, ni insensible a nuestras pérdidas. Su divinidad no anuló su capacidad de sufrir, sino que la perfeccionó, convirtiéndola en un canal de redención. Comprender a Jesús como verdadero hombre no disminuye su gloria, sino que la engrandece, porque demuestra la profundidad de su amor. Un amor que no se quedó en palabras, sino que se hizo carne, que no permaneció en el trono celestial, sino que descendió hasta el polvo para buscarnos y salvarnos. Lucas 19:10 afirma: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No fue una visita superficial, fue una inmersión total en nuestra condición humana, para levantarla, redimirla y elevarla hasta Dios. Esta verdad tiene implicaciones profundas para nuestra vida espiritual. Muchas veces creemos que para acercarnos a Dios debemos presentar una versión idealizada de nosotros mismos, ocultar nuestras debilidades, disimular nuestras heridas. Sin embargo, el Cristo humano nos enseña lo contrario. Nos invita a acercarnos tal como somos, con nuestras luchas y miserias, sin máscaras ni disfraces. Hebreos 10:22 nos exhorta: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es en la sinceridad donde Dios obra, es en la vulnerabilidad donde su poder se perfecciona. El Cristo humano también nos revela que la santidad no consiste en una vida exenta de dolor, sino en vivir ese dolor con amor y confianza en Dios. En Isaías 53:3 se profetiza: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Estas palabras encuentran su cumplimiento en la pasión de Cristo, donde su humanidad doliente se convierte en el vehículo de nuestra salvación. Abrazar esta realidad nos enseña a no huir del sufrimiento, sino a encontrar en él una oportunidad para unirnos más íntimamente a Dios. El Papa Francisco, con su voz serena pero cargada de urgencia, nos recordaba que la humanidad de Jesús nos invita a vivir una espiritualidad encarnada, una fe que no se limita a los momentos de oración, sino que permea cada aspecto de nuestra existencia, una fe que abraza la fragilidad humana y la transforma desde dentro, como enseñó Pablo en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Seguir a un Cristo humano implica comprometernos con el mundo real, implica amar a los demás, no de manera idealizada, sino concreta, cotidiana, perseverante. Implica servir, aunque duela; perdonar, aunque cueste esperar. Aunque la esperanza parezca desvanecerse, implica entender que cada acto de amor sencillo, cada sacrificio oculto, cada lágrima ofrecida a Dios tiene un valor eterno ante sus ojos, porque hemos sido redimidos, no por ideas grandiosas, sino por el cuerpo entregado y la sangre derramada de un Dios hecho carne. En Mateo 26:28, durante la última cena, Jesús tomó pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Aquí Jesús no ofrece símbolos vacíos, ofrece su humanidad, su carne, su sangre como garantía de la nueva alianza. Una alianza no escrita en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Cuando el Papa Francisco meditaba sobre estas verdades, no lo hacía desde la teoría, sino desde la vivencia de un hombre que había cargado su cruz día tras día, confiando en el amor misericordioso de Dios. Entendía que la santidad no es para los perfectos, sino para los humildes, para aquellos que reconocen su necesidad de Dios y se dejan transformar por su gracia, como nos enseña Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En esta perspectiva, la humanidad de Jesús se convierte en modelo y en fuente de vida para nosotros, modelo, porque en su manera de vivir, amar y sufrir, encontramos el camino hacia la verdadera vida fuente, porque a través de su encarnación, muerte y resurrección, nos comunica la gracia que nos capacita para vivir en la luz. Entender a Jesús como plenamente humano nos libera de una religiosidad desencarnada y nos impulsa a abrazar nuestra propia humanidad con esperanza, sabiendo que Dios no nos salva a pesar de nuestra condición humana, sino precisamente en y a través de ella. En 2 Corintios 5:17 se nos asegura de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta renovación es total y concreta, afecta nuestro ser entero, no solo nuestro espíritu, sino también nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, nuestra vida cotidiana. Por eso el mensaje final del Papa Francisco es tan urgente, porque nos recuerda que el seguimiento de Cristo no es un escape del mundo, sino una inmersión redentora en Él. No es un rechazo de lo humano, sino su transformación a imagen de Cristo. Colosenses 3:10 nos invita a revestirnos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Contemplar a Jesús en su humanidad es contemplar el rostro del amor perfecto, que no teme ensuciarse las manos, que no teme ser herido, que no teme ser rechazado, porque su amor es más fuerte que el dolor y más fiel que la traición. Es un amor que no se rinde ante nuestras caídas, sino que las convierte en oportunidades de resurrección, como prometió en Juan 11:25-26. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta es la gran esperanza que brota de la humanidad de Jesús y que el Papa Francisco quiso grabar en nuestros corazones en sus últimos días. No somos amados por Dios porque seamos fuertes o perfectos, somos amados porque somos suyos, porque en su Hijo hecho hombre ha abrazado toda nuestra existencia y la ha redimido por completo. Por eso, hoy más que nunca necesitamos mirar a Jesús con ojos nuevos, ver en su rostro humano la imagen de la misericordia infinita, ver en sus manos heridas la fuerza de la salvación, ver en su corazón abierto la puerta siempre abierta hacia el Padre, porque en Cristo tenemos no un Dios lejano, sino un hermano mayor, un amigo fiel, un redentor cercano que camina a nuestro lado en cada paso de nuestra jornada. Que esta verdad transforme tu fe y tu vida, que no busques a Dios en lugares inalcanzables, sino que lo reconozcas en el rostro de tu hermano, en el susurro de tu conciencia, en la cruz de cada día, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y su presencia sigue viva en el corazón de cada creyente, que se atreve a amarlo, no de palabras, sino de verdad. Y de hecho, como nos exhorta 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando se habla de la compasión de Jesús, muchos pueden pensar en gestos aislados de ternura o en actos esporádicos de bondad. Sin embargo, la compasión no fue para Jesús un sentimiento pasajero, fue su forma constante de ser, su naturaleza misma. Se revela en cada palabra que pronunció, en cada mirada que ofreció, en cada gesto que brotaba de su ser como agua viva.
La compasión no fue un adorno en su carácter, fue el latido mismo de su corazón. La compasión de Jesús es la puerta por donde Dios se acerca al alma herida, al corazón cansado, al espíritu abatido. Es el puente que une el cielo con la tierra. Como lo afirma Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Esta verdad la reveló el Papa Francisco al recordar que en la raíz de cada enseñanza de Jesús, en el fondo de cada milagro y en el trasfondo de cada encuentro, se encuentra la compasión divina, una compasión que no juzga para condenar, sino que mira para levantar, que no señala la herida, sino que se acerca para sanarla. En Marcos 6:34 se nos dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. No era un simple sentimiento de lástima, era una acción activa que transformaba la miseria en esperanza, la ignorancia en sabiduría, la dispersión en unidad. En la compasión de Jesús descubrimos que Dios no se mantiene indiferente ante el dolor humano. Cada lágrima que derramamos, cada batalla que libramos, cada herida que cargamos es vista y comprendida por aquel que eligió no solo mirarnos desde lo alto, sino entrar en nuestra historia como uno de nosotros. En Mateo 14:14 encontramos otro testimonio: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No preguntó cómo habían llegado a esa condición, no exigió méritos, no pidió explicaciones, simplemente amó, simplemente sanó, porque para Jesús la miseria humana no es un obstáculo, sino una oportunidad para manifestar la gloria del Padre. Esta compasión no fue débil ni indulgente. No fue una simple emoción sentimental, fue una fuerza poderosa que movió a Jesús a actuar en favor de aquellos que la sociedad rechazaba. En Marcos 1:40-41 se relata: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo compasión de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero ser limpio. En este gesto, Jesús rompió las barreras del miedo, de la exclusión y de la impureza. Tocó al intocable, amó al rechazado y restauró al quebrantado. Su compasión era activa, transformadora, portadora de vida nueva. La compasión de Jesús también se manifiesta en su paciencia infinita hacia sus discípulos, hombres imperfectos, temerosos y de fe vacilante. Sin embargo, nunca los despreció ni los abandonó, como se ve en Juan 21. Cuando después de su resurrección se encuentra con Pedro, que lo había negado 3 veces, no le reprocha ni le recuerda su fallo. Le pregunta simplemente: Pedro, ¿me amas? La compasión de Jesús no ignora el pecado, pero no lo utiliza para humillar. Utiliza la herida para curar, utiliza la caída para levantar, utiliza el fracaso para fortalecer. Esta compasión que brota del corazón de Cristo se convierte en un modelo para nosotros, porque si hemos sido alcanzados por su misericordia, también estamos llamados a vivirla y a transmitirla. Como enseña Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. No es opcional, es una exigencia del Evangelio. El amor que hemos recibido no puede quedar encerrado, debe fluir, debe tocar, debe transformar. Cuando el Papa Francisco habló de esta dimensión de Cristo, no lo hizo como una reflexión teórica, sino como un clamor urgente para la iglesia de hoy. Necesitamos volver a la compasión, a la mirada que ve más allá de las apariencias, a las manos que se extienden sin temor, a los corazones que laten al ritmo del corazón de Dios. En Mateo 9:36. Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, y entonces pidió a sus discípulos que rogaran por obreros para su mies. La compasión no es solo sentir, es responder, es actuar, es comprometerse. En el corazón de cada ser humano hay batallas que no se ven, heridas que no se nombran, sufrimientos que se ocultan bajo sonrisas forzadas. La compasión de Jesús penetra esas capas y llega hasta el fondo, levantando, sanando, restaurando.
Como dice Isaías 42:3, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Este es el modo de actuar de Dios con nosotros, y este debe ser nuestro modo de actuar con los demás. Vivir la compasión de Jesús es entrar en una dinámica de amor radical, donde cada encuentro con otro ser humano se convierte en una oportunidad para manifestar el reino de Dios. No se trata de grandes gestos públicos, sino de actitudes cotidianas, de perdón, de escucha, de ternura, de paciencia, como enseña Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El Papa Francisco insistía en que sin esta compasión, el cristianismo se vacía de su contenido esencial. Sin compasión, la fe se convierte en un sistema sin alma, en un ritual sin vida, en una doctrina sin amor. Y entonces ya no es el evangelio de Jesús, es otra cosa, es un cascarón vacío que no puede salvar ni transformar. Es la compasión la que da credibilidad al mensaje, la que convierte la palabra predicada en vida entregada, como enseña 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.